este último procedimiento ciertamente era más digno de hombres. Si ese es realmente el caso, eso nos obliga a concluir que, pese a una ignorancia igual acerca del otro, el otro del otro no era exactamente el mismo que el otro del mismo. Quizás se podría decir que era su opuesto exacto, si no fuera por el hecho de que, en los mundos indígenas, la relación entre esos dos otros de la humanidad, la animalidad y la divinidad, es completamente otra que la que nosotros hemos heredado del cristianismo. El contraste retórico de Levi-Strauss es eficaz porque evoca nuestras jerarquías cosmológicas, más que la de los taianos. De todos modos, fue una meditación sobre ese desequilibrio lo que nos condujo a la hipótesis según la cual los regímenes ontológicos amerindios divergen de los regímenes más extendidos en Occidente, precisamente en lo que se refiere a las funciones semióticas inversas atribuidas al cuerpo y al alma. Para los españoles del incidente de las Antillas, la dimensión marcada era la del alma. Para los indios era el cuerpo. Los europeos nunca dudaron de que los indios tuvieran cuerpos, también los animales los tienen. Los indios nunca dudaron de que los europeos tuvieran alma, también los animales y los espectros de los muertos la tienen. El etnocentrismo de los europeos consistía en dudar de que los cuerpos de los otros contuvieran un alma formalmente similar a las que habitan en sus propios cuerpos. El etnocentrismo del indio, por el contrario, consistía en dudar de que otras almas o espíritus pudieran estar dotadas de un cuerpo materialmente similar a los cuerpos indígenas. Hoy estamos compartiendo lecturas con Juan Luis Speroni. Buenos mediodías, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Astor. ¿Cómo estás? ¿Qué leímos? Bueno, el pasaje que leímos es de un libro de Eduardo Viveiro de Castro, un etnólogo brasilero. El libro se llama Metafísicas caníbales, líneas de antropología postestructural. Bueno, es un libro bastante actual, editado en el año 2010, y este autor, bueno, sigue investigando y publicando. ¿Por qué lo elegiste? Lo elegí porque me pareció, bueno, es muy interesante por varias cosas, pero en primer lugar, esa anécdota que cuenta o esa historia que pasó entre el encuentro de los europeos y los indígenas allá en las Antillas, que le dio mucho que pensar a Levi-Strauss, le dio mucho que pensar a él con otra antropóloga con la que trabajan. Creo que también da mucho para pensar, ¿no? No solamente, digamos, como un hecho del pasado, sino con todas las implicancias que tiene nuestro presente. El libro va a hablar, digamos, está en toda esta línea antropológica de esta cuestión de ir más allá de esa distinción dicotómica tan clásica y que organiza nuestras ciencias entre naturaleza y cultura, ¿no? Las ciencias de la naturaleza y las ciencias culturales, esa dicotómica tajante, y de alguna manera lo que cuenta el autor, brevemente y ya termino con esta introducción, ¿no?, del libro, es cómo los investigadores occidentales fueron interpelados y conmovidos o digamos, por los que eran teóricamente el objeto de estudio, ¿no? El objeto, que es un sujeto claramente, interpeló y digamos, tuvieron que revisar sus propias categorías, que eso es lo interesante, lo que me pareció interesante, ¿no? Y a partir de esta anécdota que cuenta Levi-Strauss en su obra, creo que da para charlar bastante, ¿no? Y en un país en donde además aparece esto de expresando esa dicotomía, tal vez, de civilización y barbarie, ¿no? En donde parecería que se va siempre esa mirada del otro, más eurocentrista, civilizada, se va renovando en la constitución de su enemigo. Bueno, ahora los pueblos originarios volvieron a ser desde Patricia Bullrich en adelante el enemigo actual, parece que gira en círculos también. ¿Por qué crees que tiene actualidad esto que elegiste? Y porque, como vos decías, bueno, el europeo, digamos, y todavía mucha gente sigue, digamos, asimilando, digamos, casi negando la condición humana de ese otro, en este caso los pueblos originarios, y asimilándolo a la animalidad. Uh-huh. Y lo interesante,
o digamos, de esta anécdota es también qué concepción de la animalidad o de la naturaleza se tiene, ¿no? Es decir, y qué concepción tenemos también de la cultura, o del alma, o de la psiquis, o de la mente, como queramos llamarlo, ¿no? Es decir, lo que constituye lo distintivo del ser humano, ¿no? Si el hombre es el animal que tiene razón, o sea, que tiene mente o alma, en sentido amplio, dejo así ese sentido amplio de psique, amplio, mente, alma, lo que es distintivo del ser humano, y a su vez la otra gran definición que heredamos de los griegos, el hombre como un animal político, es decir, que vive en la polis, que vive en la ciudad, que vive en la cultura, el animal cultural, podríamos traducirlo también. También no solamente ponen entredicho esa concepción de que el otro es la barbarie, es decir, la falta de polis, de civilización, sino también qué conceptos tenemos del animal o de lo que nosotros llamamos naturaleza, como el opuesto absoluto, y no establecemos puentes como si nosotros, digamos, la única relación que tenemos con la naturaleza es tener cuerpo, y el cuerpo es una mera resistencia que se diferencia. Eso es lo que se está discutiendo en la antropología contemporánea, esta línea, ¿no? Es decir, lo que vieron es que las culturas de los pueblos originarios, como dice ahí Viveiro, verosímilmente todos, ellos estudian pueblos amazónicos, etcétera, pero se puede hacer verosímilmente esa extensión, no hacían esa división tajante entre naturaleza y cultura como se empieza a hacer desde la modernidad, ¿no? Sí, eso se lo ve como un gesto de infantilismo incluso. Lo que pasa que el resultado de esa separación es esto mismo, es decir, una humanidad o el ser humano destruyendo, como no es sujeto lo otro, extraigo, destruyo, bueno, y con los riesgos que hoy vemos en lo ambiental, parecería que esa mirada que se sugería como infantil, en rigor, si fuera por avance o retroceso, es más avanzada desde el punto de vista que tiene cierta integralidad del suelo que habitamos, de la vida en un sentido más amplio, ¿no? Exacto, por eso traía también para compartir este libro de Eugenio Zaffaroni, ¿no? La Pachamama y el humano, que justamente, bueno, retomándole digamos, esto que se sucedió ya en 1994 y por ahí en la Constitución de Ecuador y Bolivia, que presenta la naturaleza, la Pachamama, como sujeto de derechos. Claro. Bueno, ¿qué es lo que eso implica, no? Es decir, pensarla como sujeto, y lo que dice Zaffaroni también, de la misma línea que dicen estos antropólogos, es que es una concepción, incluso hoy nosotros sabemos por la ciencia, digamos, no sé, tanto en el estudio de las plantas, de los animales, es decir, bueno, ¿no? Que tienen inteligencia, emocionalidad, digamos, la condición de sujeto, porque entre naturaleza y cultura, las otras categorías filosóficas fundamentales de Occidente son sujeto y objeto. Lo que no es cultura, lo que no es humanidad, es objeto a disposición de un sujeto. Claro. Y eso es lo que decías vos, ¿no? Entonces, ¿cómo en casos extremos algunos seres humanos se los convierten en objeto? Por ejemplo, los pueblos originarios en la barbarie de Sarmiento, en ese concepto, o incluso personajes actuales, como vos mencionabas, como Bullrich, etcétera, ¿no? Es decir, de prácticamente negar la condición humana. Son terroristas, por decir algo. Negar la condición humana. Negar la condición de sujeto, que es lo que las constituciones de Bolivia y Ecuador empiezan a cuestionar y a ponernos a empezar, porque también lo interesante es ver cómo nos relacionamos nosotros, ¿no? Más allá de destruir la ría o de destruir las montañas por el litio, lo que fuere, no es una mirada romántica la que se está revaluando acá, es una mirada, como decías vos, poco inteligente, ¿no? Porque no permite relacionarnos con lo otro de una manera mucho más creativa y mucho más vital, incluso mucho más, porque vemos una escinsión radical, dicotómica, que no la veían los pueblos originarios, entre lo que nosotros llamamos el ser humano, la cultura y la naturaleza. Estamos con Juan Luis Speroni compartiendo lecturas. Hiciste referencia varias veces a lo dicotómico. Te dedicas a la filosofía, dando clases, leyendo, escribiendo, que tiene un punto de partida que se asemeja mucho a Occidente, me refiero
tomar Grecia como cuna de la civilización, etcétera. Y como en este transcurso de la charla aparece una preocupación por lo dicotómico como un problema que no ayuda o por una mirada sesgada o muy binaria, la pregunta sería, ¿cuál es tu crítica hacia eso? ¿Cuál sería el prisma más adecuado para observar distintos problemas, como por ejemplo el problema del otro, el problema de lo que nos es extraño, de lo que nos es ajeno, o la propia concepción, como hacías recién, del mundo, de lo que es humano, de lo que no es humano? Claro, nosotros bebemos en una doble tradición, digamos, platónico-aristotélica, y con esa distinción tajante entre el cuerpo y el alma, lo inteligible y lo sensible, ¿no? Claro. Por eso también es interesante, porque esta manera que nosotros tratamos al otro, a lo que llamamos naturaleza, digamos, o lo que llamamos los indígenas, el otro, es también como nosotros nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, claro, con la propia corporalidad, como el opuesto dicotómico, es decir, no es que no se puedan hacer distinciones, una cosa interesante que está también en este libro que leímos, sino como los límites, que no sean muros, sino que sean membranas permeables y digamos, maleables y vivas, vitales, y eso es un poco, digamos, esa mirada donde separamos cuerpo del alma, y lo distintivo, como si, digamos, nos lleva a relacionarnos de una manera totalmente destructiva con la naturaleza, que somos nosotros. Porque yo a veces a los alumnos ponemos un cuadro de un paisaje con una persona, y digo, ¿qué es? Una persona en la naturaleza, y la persona no es naturaleza. O sea, el otro es nosotros. Es justamente en el encuentro con lo otro del nosotros donde nos vamos constituyendo. Y lo que me parecía interesante es esa manera, digamos, donde le negamos al otro la condición de sujeto, a la naturaleza, o al indígena, o al cuerpo, y tenemos una relación puramente instrumental como objeto al servicio del alma. El cuerpo, claro, es el transporte de... Digamos, en una mirada religiosa, el cuerpo era la cárcel del alma, los órficos, Platón, o el cristianismo, el lugar del pecado, y en una mirada, digamos, occidental, moderna, bueno, era la mera res extensa de cara, claro, como el receptáculo de la mente. Y esa mirada empobrece y no permite otro tipo... En la poesía sería este cuerpo que me porta, exacto, o cosas por el estilo. Como un mero objeto. Y en realidad... poder pensar, esto es lo que nos lleva, digamos, toda esta reflexión, lo mismo que hace Zaffaroni, es repensar esas categorías tajantes que no solamente nos llevan a dañarnos, porque la vida que, digamos, nosotros en Occidente, con esta tradición, digamos, no solamente dañamos al planeta, la vida que llevamos es totalmente autodestructiva para los propios sujetos, seres humanos, y que tiene que ver con esta mirada que no permite integrar. Estamos compartiendo lecturas con Juan Luis Speroni. Como ya habían señalado diversos etnólogos, aunque casi siempre de pasada, numerosos pueblos del mundo, verosímilmente todos, comparten una concepción según la cual el mundo está compuesto por una multiplicidad de puntos de vista. Todos los existentes son centros de intencionalidad, que aprenden a los otros existentes según sus respectivas características y capacidades. Las presuposiciones y las consecuencias de esa idea no son reductibles al concepto corriente de relativismo que a primera vista parecieran evocar. En realidad se distinguen en un plano ortogonal en la oposición entre relativismo y universalismo. La resistencia del perspectivismo amerindio a los términos de nuestros debates epistemológicos hace dudar de la transportabilidad de las particiones ontológicas que los alimentan. Es la conclusión a la que llegaron, aunque por razones diferentes, los numerosos antropólogos que sostuvieron que la distinción entre naturaleza y cultura
artículo 1 de la Constitución de la disciplina, en que ella hace acto de lealtad a la vieja matriz metafísica occidental, no se puede utilizar para describir ciertas dimensiones o dominios internos de las cosmologías no occidentales sin antes hacerla objeto de una crítica ontológica rigurosa. En el caso presente, esa crítica imponía la redistribución de los predicados, ordenados en las dos series paradigmáticas de la naturaleza y la cultura, universal y particular, objetivo y subjetivo, físico y moral, hecho y valor, dado e instituido, necesidad y espontaneidad, inmanencia y trascendencia, cuerpo y espíritu, animalidad y humanidad, etc. Este nuevo reparto de las cartas conceptuales nos condujo a sugerir la utilización de la expresión multinaturalismo para designar uno de los rasgos distintivos del pensamiento amerindio en relación con las cosmogonías multiculturalistas modernas. En tanto, estas últimas se apoyan en la implicación mutua entre la unicidad de la naturaleza y la multiplicidad de las culturas. La primera, garantizada por la universalidad objetiva de los cuerpos y de la sustancia. La segunda, generada por la particularidad subjetiva de los espíritus y de los significados. La concepción amerindia supondría, por el contrario, una unidad del espíritu y una diversidad de los cuerpos. La cultura, o el sujeto, representaría la forma de lo universal, y la naturaleza, o el objeto, la forma de lo particular. La etnografía de la América indígena está poblada de referencias a una teoría cosmopolítica que describe un universo habitado por distintos tipos de actuantes o de agentes subjetivos, humanos y no humanos, los dioses, los animales, los muertos, las plantas, los fenómenos meteorológicos y con mucha frecuencia también los objetos y los artefactos, dotados todos de un mismo conjunto general de disposiciones perceptivas, apetitivas, cognitivas o, dicho de otro modo, de almas semejantes. ...13:52, seguimos compartiendo lecturas con Juan Luis Speroni. Recordemos que estamos leyendo. Estamos leyendo un libro de Eduardo Viveiros de Castros, un etnólogo actual brasileño, y el libro se llama Metafísicas caníbales, líneas de antropología postestructural. Bien. Y es, de alguna manera, continuado apoyo a lo que planteabas inicialmente. Que si tuvieras que sintetizarlo, alguien que se prendió ahora. Lo que dice acá o lo que leímos hoy. La preocupación central, porque, a partir de lo cual traes... Claro, a partir de esa anécdota de las Antillas, donde los indígenas amerindios, digamos, dudaban si los cuerpos de los europeos tenían... si los europeos tenían cuerpo, no dudaban que tenían alma, mientras que los europeos dudaban si tenían alma, ¿no? Porque nadie dudaba. Y lo que me interesa acá de este pasaje, sí, que es... que él habla del porque uno podría decir, bueno, lo que vemos es distintas miradas, distintos etnocentrismos, cada uno mira desde su bagaje cultural, desde el bagaje cultural de los indígenas, se planteaban esas cosas, y desde el bagaje cultural, el famoso relativismo cultural, que nuestras culturas determinan lo que vemos en el mundo. Acá dices algo opuesto, por eso habla del perspectivismo de amerindio como un multinaturalismo, porque dice, lo universal es la cultura, el ser sujeto, todos somos sujetos de maneras similares. Lo que cambia nuestra percepción de la realidad es el cuerpo, la corporalidad. Y esto me parece muy interesante, porque es la corporeidad lo que nos permite tener distintos puntos de vista. Y esto es muy interesante porque para también los procesos de colonización, uno cree que, bueno, es trasladarle, imponerle la cultura del colonizador al colonizado, y eso produce que al incorporar, bueno, el proyecto de la educación masiva, digamos, para imponerle, en el caso a los colonizados, un nuevo lenguaje, nuevas creencias, etcétera, etcétera. Y uno puede pensar que es ese bagaje cultural, la cultura, ¿no?, que tiene que ver con el alma, con lo espiritual, con lo mental, es lo que cambia la perspectiva y por lo tanto el modo de vida del otro. Y acá dice algo y acá lo que nos está señalando que es a través de la corporalidad.
los procesos de colonización modifican la corporalidad del otro. La corporalidad no en el sentido, como lo aclaran acá, de una manera fisiológica, sino tiene que ver también con el hábitus vital, con el comportamiento. Es desde una nueva corporalidad donde nosotros cambiamos la perspectiva de las cosas. Entonces, en los procesos colonizadores o globalizadores, comemos los mismos alimentos, industrializados, empezamos a incorporar las mismas prácticas, y lo que cambia no es solo o tanto la parte, digamos, de la cultura, sino la parte que tiene que ver con la corporalidad, ¿no? Y por eso los chamanes en las culturas amerindias, digamos, que se comunicaban con otros seres, digamos, no humanos, lo hacían también a partir de cambios y modificaciones en la corporalidad. Esto me parece que también tiene una profunda actualidad, de ver cómo en todo lo que tiene que ver, y más digamos, también los aportes de la neurociencia, la relación que hay entre el cerebro y el corazón o el intestino, y los hábitos, digamos, que tienen que ver, que modifican nuestra percepción de la realidad. Que no solamente es, digamos, no todo pasa por el intelecto, por la mente y por ese avasallamiento que tenemos, que por supuesto produce modificaciones. Pero por eso, de esta mirada no dicotómica, nos permite ver la cosa mucho más integrada. Nos quedan pocos minutos. La virtud de estas conversaciones es que después sirven para dar continuidad a cada quien en sus charlas, en sus lecturas, en sus inquietudes. Afortunadamente, hoy hablábamos del tema de reforma laboral y que todavía no se hizo legalmente, sí, de hecho, porque la mitad del mundo laboral está precarizado, y también afortunadamente sigue habiendo universidad pública con las dificultades que hay, pero la hay, que es el ámbito en donde vos te desenvolves. Y recién hablábamos o hacías referencia a la globalización, un mundo en donde casi buena parte de la población está todo el tiempo estimulada por una serie de discursos que hacen la propia reconstrucción de esa globalización, del capitalismo, del neoliberalismo. Y uno va viendo que hay cambios en, por ejemplo, lo que en un momento se hubiera dicho como la juventud o las juventudes, que en los 80 tuvieron una mirada, en la reincorporación de la democracia, en los 90 tuvieron otra, 2000, 2001 también, y así sucesivamente. Y hoy uno puede sentarse en un banco de humanidades y leer, por ejemplo, Mueran los zurdos, en humanidades de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, Mueran los zurdos, viva Milei. Con todo esto que te ocupa, que te preocupa, que lo has traído para brindar a la audiencia, y cuando en el mundo, en esta naturaleza de la que somos parte, te encontrás con estos discursos operando concretamente en lo que ocurre, ¿qué preocupación te surge? ¿Qué análisis haces sobre eso? ¿Qué mirada tenés? Lo restringí a la universidad, pero podría ser yendo a una verdulería, alguien que labura y que de golpe se siente más que otro porque se siente empresario de sí mismo, digamos, ¿no? Claro. Un poco, digamos, para relacionarlo con lo que venimos hablando, ¿no? Podríamos verlo desde distintos aspectos. Un poco tiene que ver, ¿no?, cómo el capitalismo, digamos, uno de los pilares es poder convertir todo en objeto de mercado, ¿no? No solamente la naturaleza, no solamente otras personas, no solamente los trabajadores, en mero objeto de un sujeto empresario, de un sujeto capitalista, y todo lo otro forma parte del capital, el capital humano, ¿no? Entonces, es decir, justamente es esa lógica y esa estructura filosófica, categorial detrás, es lo que permite, digamos, que el otro, en este caso las nuevas juventudes, es decir, digamos, digamos, esa pérdida de conciencia, la falsa conciencia, la anulación de poder pensarse, digamos, y quedar, digamos, inmersos en una lógica de quien te somete y votar eso. Y bueno, tienes que ver, y un poco también, ¿no?, para relacionarlo con lo que hablamos, sí, con esas modificaciones, no solamente a nivel cognitivo o a nivel de la educación, de la lucha por la batalla cultural, que es fundamental, por supuesto, sino a partir de las prácticas vitales,
que permiten que, bueno, un trabajador pierda concepto de su producto de trabajo y de que un estudiante latinoamericano pierda concepto de sí mismo, ¿no? Entonces también es en esa batalla cultural que todos damos de alguna manera, porque acá nosotros estamos tratando de relacionar de alguna manera esto que parece abstracto, de antropología o metafísico, ¿no? La diferencia entre naturaleza, cultura, entre cuerpo y alma, pero también, como bueno, ya muchos autores lo han marcado, eso está a la base de la expansión del capitalismo, ¿no? Es decir, de la lógica capitalista, que es convertir al otro en objeto, y salir de y no poder salir de esa lógica. ¿No? Lo que plantea Milei, digamos, es potencializar esa lógica, ¿no? Y no poder salir de esa lógica. El cambio más que cambio es profundización. Claro, en ese caso. Es profundizar esa lógica que cómo se expande, cómo gana terreno, por ejemplo, en la juventud. Y también a partir de prácticas materiales, no solamente a través de los medios de comunicación, del discurso, los videitos de YouTube, etcétera. No solamente a través de eso, sino a través de un profundo transformación que se da. Por eso también la batalla hay que darla en ese lugar, en los modos de vida, no perder otros modos de vida que tienen que ver vitales, corporales, existenciales. Si queremos dar una verdadera batalla o queremos salir de la vida capitalista, tenemos que también transformar, entonces, y hay que llevar paralelamente todas las batallas, ¿no? Paralelamente, ¿no? Por supuesto, una cosa no quita la otra. Pero creo que tiene que ver también por los modos de vida que nos llevan nos imposibilitan a percibir las cosas de otra manera. La última, porque nos quedamos sin tiempo, pregunta, comentario abierto, esto es una conversación para que vos cierres como quieras y tiene que ver con la filosofía. Yo lo he visto dando clases a Juan Luis y evidentemente es una persona, un profesional apasionado un profesional, no sé si se usa el término, pero digamos una persona apasionada por la cuestión, y pensaba en este mundo mismo donde todo tiene que ser ágil, rápido, imágenes, no poder profundizar nada. Y la actitud de una persona que intenta pensar, profundizar, parar la pelota, un poco que es una actitud que parecería justamente improductiva. Entonces aparecen tensiones entre una actividad que genera pasión y lo que supuestamente debería generar pasión, que es lo rápido, podríamos decir incluso lo superficial, ¿no? Si uno abre Instagram, como decimos a veces, las personas son todas buenas cocineras, deportistas, felices, y una serie de cuestiones. Entonces, para que cierres, son 2 o 3 preguntas, hilalas como quieras. ¿Por qué la filosofía te sigue apasionando, si es que es así? La filosofía, sentarte a pensar, leer, como lo quieras expresar. Si crees que para alguien que hoy tiene inquietudes sobre cómo vivir en este mundo, le puede aportar algo, para alguien que nunca leyó nada, para alguien que se empieza a preguntar cosas sobre qué es esto de existir en este contexto, más allá de pagar los impuestos, morfar y demás. Bueno, y cómo convivís con esta tensión de no solo un alumnado, sino una sociedad que te pide todo rapidito, corto, en 30 segundos hacerme la síntesis de qué es el alma, ¿no? Te puedes llegar a preguntar en un programa de radio. Bueno, esas cosas, ordenadas como quieras a modo de cierre, para terminar este programa. Bueno, no, vos decime el tiempo. Brevemente, la filosofía primero es patrimonio de la humanidad. Es decir, justamente la filosofía no es patrimonio de los filósofos. La filosofía es algo que todos seres humanos hacemos cuando simplemente nos ponemos a pensar y a reflexionar, y lo que vos decías, nos tomamos tiempo. Cualquier persona piensa, reflexiona. Cuando lo hacemos en profundidad y dedicamos vida a eso es filosofar, ¿no? Como el arte es patrimonio, propiedad de todos y no solamente de los músicos profesionales. O sea, la filosofía en ese sentido, ¿no? Y básicamente, bueno, retomando las filosofías antiguas, que es un poco lo que yo me dedico también, la filosofía como modo de vida, ¿no? Y que no es una frase, digamos, para colgar en la heladera. Realmente tiene que ver cómo el pensamiento, las ideas, nos permite, no es solamente una explicación, tratar de explicar las cosas, sino nos abre un mundo, nos abre una posibilidad de vida. Por eso mejor
es hablar más que la filosofía como modo de vida, las filosofías como modos de vidas, porque no tiene que haber uno. Hay múltiples modos interesantes. Y el pensamiento en general, la reflexión, las ideas, nos permiten, en un diálogo, digamos, circular, donde vamos y venimos, una filosofía que si yo solamente me quedo pensando, no, es decir, tiene que ir y volver con la propia experiencia personal, colectiva, social, y siempre el pensamiento, para mí, ¿no? La filosofía, por eso no pierdo la pasión, siempre tiene que ir de la mano del arte, de la política, de la espiritualidad, es decir, de las otras grandes dimensiones del ser humano, ¿no? Entonces, cuando la filosofía, el pensamiento entra en diálogo con eso, es realmente apasionante. Gracias por venir. Juan Luis Peroni pasó por Lecturas Compartidas.